amigos, muy buenas tardes. Hoy la oficina González Navarro, Abogados Consultores, regresa a su espacio académico. Hoy nos vamos a ocupar de un tema trascendental, neurálgico, que es la vigencia de las medidas de aseguramiento. En Colombia existen dos tipos de medidas de aseguramiento actualmente. Están contempladas en el artículo 307, literal A y literal B. Primero, las medidas de aseguramientos privativas de la libertad, clasificadas en intramural y en residencia. Y segundo, un catálogo de medidas denominadas no privativas de la libertad. Entonces, la pregunta importante es la siguiente: ¿cuál es la vigencia de las medidas de aseguramiento en Colombia? ¿Y dónde surgió el concepto de ponerle a las medidas de aseguramiento en Colombia un límite? Vamos a repasar la codificación penal nuestra. Desde 1936, la ley 95 del 36 no tenía límite la medida de aseguramiento. El decreto 409 de 1971 no tenía límite la medida de aseguramiento. Posteriormente, el año 71, vamos a pasar al año de 1987 con el decreto 050 y las medidas de aseguramiento tampoco tenían límite. Y del decreto 050 al 87 pasamos a 1993 y vamos a encontrar la ley 81 del 93 sin límite. Pero no podemos olvidarnos que la Constitución de Colombia, el primer código de procedimiento penal que tuvo, fue el decreto 2700 de 1991. Tampoco tenía límite la medida de aseguramiento. Y la ley 600 tampoco, y la 906 mucho menos. Fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no lo olvidemos, y la Convención Americana las que obligaron a Colombia a que le colocara una temporalidad a la medida de aseguramiento para no desaparecerlas y convertirlas en formas anticipadas de la pena. ¿Por qué? Porque es que la medida de aseguramiento tiene unas características. Son provisionales, son cautelares y por eso son revocables. Pero si no tienen término, se convierte en una pena anticipada. He ahí, queridos colegas, entonces, que surge en Colombia la ley 1760 del 2015 y la 1786 del 2016 y le ponen término a la medida de aseguramiento. Y hay una regla general que dice: artículo 307, parágrafo primero. 1. Las medidas de aseguramiento en Colombia tienen un año inicialmente. Pero hay 4 excepciones. No podía apartar las excepciones. Primero, en los delitos que tienen que ver cuando son 3 o más personas las que están imputadas o detenidas. Segundo, en los delitos con una relación con actos de corrupción. Tercero, los de la justicia especializada. Y cuarto, aquellos que tienen que ver con la dignidad sexual, que puede llegar a prorrogarse la medida hasta por 2 años. Pero entonces, hoy en la práctica judicial se ha impuesto una entelequia absurda, y es que cuando la persona ya cumple todos los plazos razonables establecidos en las leyes antes mencionadas, le dicen algunos jueces de control de garantía que la medida todavía sigue vigente. Escúchese bien, que la medida todavía sigue vigente, que los fines siguen vigentes. Eso no puede ser. Eso es un criterio inconvencional. ¿Por qué? Porque es que la medida de aseguramiento, privativa o no privativa de la libertad, tiene una carga sobre la persona. Y les pongo un ejemplo. Si a alguien le impone una medida privativa de la libertad, de que no salga de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no les parece que eso, fuera de que parece un plico y placa jurídico, significa que se le coarta un estado de libertad al que tiene derecho, y después de 2 años se le dice que todavía tiene que seguir de 6 de la mañana a 6 de la tarde bajo el presupuesto que las medidas no privativas de la libertad no tienen término? Por Dios, ¿cómo hacemos ese juicio de apreciación que va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando la Convención lo que hace es decir que cuando se recobren, los plazos razonables se venzan, lo que deviene automáticamente es la libertad en el caso de las medidas privativas? Y por supuesto, en el caso de las no privativas, es su culminación. Cesa esa medida. ¿Por qué? Porque extenderla y prorrogarla más allá de los términos establecidos en la ley es crear un estado inconstitucional e inconvencional, porque lo que se busca con eso es darle a la persona la posibilidad, 1, de que compareciera al Estado, 2, de que no obstruyera la prueba, y el
requisito del peligro para la comunidad, que ustedes saben que no lo compartimos porque es inconvencional, pero que tiene vigencia en Colombia, hace parte de ese juicio disciplinario en materia penal, y digo disciplinario porque es una disciplina temporal para que el individuo pudiera comparecer al Estado. Pero si el Estado dejó vencer esos términos, que son los términos límites de la medida, esa medida pierde automáticamente vigencia. Y no le puede decir usted a un sindicado que entonces, después de los 2 años, todavía los fines siguen vigentes. Y entonces, ¿cuál fue el espíritu de la 1786 y la 1760? Los invito a que ustedes lean la exposición de motivos de estas leyes para que comprendamos por qué las medidas tienen esos límites. Ahora, el artículo 317 de esta codificación trae un apartado interesante, por supuesto, y dice que las medidas de aseguramiento tienen vigencia durante toda la actuación. Pero si ustedes siguen leyendo, allá hay una coma, y esa coma dice, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo primero del artículo 307 del presente código sobre las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Y ahí nosotros decimos, ¿y por qué el legislador no mencionó las no privativas? De eso nos vamos a ocupar en otra charla. Pero hoy, en Colombia, ¿cuándo pierde vigencia la medida? Pues precisamente, por eso la norma hace una remisión en la expresión sin perjuicio. Tómenlo como una expresión salvo que. Ese salvo que, ese sin perjuicio que, es precisamente los términos que están determinados en el artículo 307, parágrafo primero, que es la remisión que hace el legislador del 317 al parágrafo primero del 307. Entonces, no es cierto que la medida dura vigente durante toda la actuación, no. Eso sería cierto si no existiera el parágrafo primero del artículo 307. Pero como el parágrafo primero del 307 coloca unos límites, ¿cuándo pierde vigencia esa medida? Pues precisamente cuando se agoten esos términos, que es el plazo razonable absoluto que el legislador colombiano aceptó por vía de la ley 1760 y 1786 del año 2016. Entonces, queridos colegas y amigos, llamamos a la reflexión a los jueces de control de garantías, que no les dé miedo aplicar el control difuso de convencionalidad, porque eso es la pedagogía necesaria para garantizar que los procesos penales estén sumidos bajo reglas de garantía y de debido proceso. Es que el Estado no se puede convertir en un leviatán jurídico en contra de las personas que estén al servicio del derecho penal, como decía un famoso criminólogo, clientes del derecho penal. No, el Estado no es para que se vengue del individuo, es para que administre justicia, pero entre unas reglas del debido proceso. No hay que inventarse tesis que van en contra de la Convención Americana y que, por cierto, Colombia hace parte de ella. Ahora, la defensa de estas garantías está radicada en lo que dice el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal, que dice que toda interpretación que se haga en punto de la libertad tiene que ser bajo criterios restrictivos. Y eso se aplica conforme al artículo 29 de la Convención, que defiende el postulado universal del principio pro homini, pro libertati o pro favori, del cual Colombia no puede ser ajeno, porque nosotros hacemos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, mis queridos amigos, estas reflexiones no son sino sencillamente una contribución pedagógica y académica para que se mejore. A aquellos que les gusta el control difuso de convencional, lo apliquen. Y aquí no es de gusto, no, es de obligación. Los jueces de control de garantía están obligados a aplicar el control difuso de convencionalidad, porque Colombia está adscrito a ese control difuso de convencionalidad. En efecto, queridos amigos, nos vemos en la próxima con una nueva reflexión interesante. La oficina González Navarro, abogados consultores con sede en Bogotá, Colombia, hace academia. Muchas gracias.